Hola, yo soy Giselle y en este video hablaré sobre la guerra, sus causas y repercusiones, sobre la paz y algunos conceptos asociados. Empezaremos por definir la guerra. Karl von Clausewitz define la guerra como la forma de resolver controversias mediante el uso generalizado de la violencia, y se da cuando no hay una instancia superior a los actores que están en conflicto que limite sus acciones. Existen distintos tipos de guerra, y los criterios por los que se clasifican son por los objetivos que se persiguen y los elementos o armas que en ella se utilicen. Los tipos de guerra son la guerra general, la guerra limitada y la guerra civil. La guerra general tiene objetivos totalizadores y no específicos, como el de conquistar todo un territorio o cambiar una ideología. Se utilizan armas y se moviliza toda la capacidad militar. La guerra limitada tiene objetivos muy específicos y restringidos, como el de derrocar al gobierno contrincante. Se da una movilización selectiva de la capacidad militar, y un ejemplo claro de este tipo de guerra sería la Guerra Fría. La guerra civil no es internacional, se da dentro de un país entre dos facciones, como conservadores o liberales. Se busca el control de un gobierno o del territorio. Terminan influyendo a los demás actores del sistema internacional. Un ejemplo es la Guerra de Reforma. La guerra hegemónica es un subtipo de guerra general. En ella participan las grandes potencias del sistema y donde están en disputa quién resultará más poderoso y cómo serán las reglas del juego en el sistema internacional. Las consecuencias de la guerra hegemónica son el cambio de la ideología o de la estructura general y se transforma el sistema internacional. Un ejemplo de este subtipo de guerra son las invasiones napoleónicas. La guerra genera inestabilidad en los países en los que se da y en sus países vecinos. Genera además migración, destrucción de la infraestructura, tráfico de bienes culturales y abre un escenario de violación brutal a los derechos humanos. Ahora toca definir la paz. Cada teoría tiene una respuesta diferente para explicar la paz, pero esta implica armonía, tranquilidad y ausencia de conflictos. La paz no existe naturalmente, sino que se alcanza y se mantiene. Un concepto importante en el tema de la paz es la disuasión, que es un mecanismo usado para evitar que los estados usen la fuerza al actuar, ya que no es algo rentable. Consiste en amenazar con el uso de la fuerza para prevenir el uso de la fuerza y hacer desistir al Estado de su propósito. Desde la perspectiva realista, la paz es solo la ausencia de conflicto y el único mecanismo para alcanzarla es la disuasión. Se busca el equilibrio de poder en el sistema internacional y se utiliza la defensa colectiva, la cual es un sistema de alianzas. Esta defensa colectiva se activa a partir de la agresión y es temporal. En el liberalismo se utiliza la seguridad colectiva. Los Estados miembros acuerdan que la seguridad les compete a todos y tienen el compromiso de no agredir, solo defenderse cuando se es agredido, y se desmotiva el uso de la fuerza. Si no se cumplen estos acuerdos, existen sanciones para los Estados. En este sistema de seguridad colectiva, los demás Estados deben de apoyar al Estado agredido. Esta forma de pensamiento es permanente. La ONU debe de evolucionar y adaptarse a las nuevas amenazas para garantizar la paz y la seguridad. Vamos a revisar 3 artículos que tienen una conexión con los temas que acabamos de ver y nos permitirán obtener un mejor entendimiento sobre ellos. El primer artículo es Competition Without Catastrophe: How can America both challenge and coexist with China? Escrito por Jake Sullivan y Kurt M. Campbell. En este artículo se habla de cómo las cooperaciones y compromisos entre Estados Unidos y China están llegando a su fin, esto conllevando a una competencia que debería tener un enfoque estratégico, ya que de otra forma significaría el fracaso o hasta el colapso de alguna de las dos potencias. Para hacer sentido de esta competencia se compara con la Guerra Fría. Para Estados Unidos, China es un oponente parecido a la Unión Soviética. Sin embargo, China es más fuerte económicamente, más sofisticado y diplomático y más flexible en cuanto a su ideología, por lo que Estados Unidos no puede solo esperar a que caiga por su propio peso. La idea principal del artículo es que Estados Unidos y China deben de aprender a coexistir, aceptando al otro como una gran potencia, reconociendo que se necesitan el uno al otro para poder resolver problemas comunes, como el cambio climático, ya que China es fundamental para el progreso de Estados Unidos y que las dos naciones deben buscar un estado estable de coexistencia con condiciones que sean favorables a sus intereses para evitar una confrontación. Los líderes deben ver la cooperación como una necesidad esencial para ambos. Estas potencias deben llegar a acuerdos para evitar que un incidente menor pueda causar un conflicto armado. También necesitan tener más comunicación y un flujo libre de información, como sucedió entre la Unión Soviética y Estados Unidos, quienes establecieron acuerdos sobre el control de armas para evitar una crisis. Estados Unidos debe aceptar la fuerza militar, económica y política que tiene China y apelar a la disuasión para evitar la interferencia en sus acciones y la coerción de sus aliados.
En el segundo artículo, China y Estados Unidos, repercusiones mundiales de una nueva bipolaridad, la idea principal que se presenta es que se establece una nueva bipolaridad a inicios del siglo XXI, siendo Estados Unidos y China los únicos países con capacidad de sostener, propagar proyectos y asegurar bienes públicos. En los tiempos de Guerra Fría, el mundo se encontraba bajo una bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. A su término, se dio una unipolaridad en Estados Unidos, la cual comenzó a generar dudas y desconfianza a partir del aumento de las crisis financieras, sobre todo lo que ocurrió en el 2008, la globalización, el crimen organizado y el terrorismo. Debido a esto se empezó a creer en una nueva bipolaridad entre Estados Unidos y China. Esta bipolaridad puede generar dos espacios probables, la bipolaridad distendida o la bipolaridad rígida. La bipolaridad distendida acepta una interdependencia tan fuerte entre estas dos potencias que reduce el riesgo de confrontación. Se busca la cooperación en la gestión del orden mundial, la estabilidad financiera, la expansión del comercio y la seguridad internacional. La bipolaridad rígida implica un mundo restrictivo con tensiones crecientes y rivalidad. Este escenario se sustenta en el realismo ofensivo y el defensivo. En el ofensivo, los estados crecen cuando tienen el poder para hacerlo. Se busca la hegemonía y el fortalecimiento del poder propio y el debilitamiento de los rivales. En el realismo defensivo, los estados crecen cuando se sienten amenazados. Si una potencia establecida le teme a una que está en ascenso, el enfrentamiento es inevitable. En ambos casos, la hipótesis es que la bipolaridad seguirá siendo más rígida hasta que uno de los dos países se imponga. Este escenario es más peligroso, inestable y costoso. Durante el primer año de gobierno de Trump se observó una distensión, pero en 2018 esto cambió debido al descontento de Estados Unidos hacia las políticas de comercio de China y su creciente influencia en Latinoamérica y otros países, provocando rigidez. Se especulaba sobre una guerra comercial. El tercer artículo, Latinoamérica ante la competencia entre China y Estados Unidos, tiene como idea principal que la rivalidad entre Estados Unidos y China tendrá tres efectos en Latinoamérica. El primero es en cuanto a la influencia que China está teniendo en los países de Latinoamérica, la cual representa una amenaza para Estados Unidos, ya que las relaciones interamericanas son un subsistema del sistema internacional. El segundo de estos efectos es sobre la relevancia que tienen o adquieren los países de Latinoamérica en las preferencias e intereses que tienen estas dos potencias. Estados Unidos estará teniendo más consideraciones con esos países por ser el actor amenazado. La disputa entre estos dos sistemas opuestos sobre los modos de organización y la gestión de la sociedad es una parte importante de la competencia entre Estados Unidos y China. Esto genera el tercer efecto, en el que se contamina la política interna y profundiza las fracturas de las sociedades divididas, empobrecidas y movilizadas. La competencia implica peligros y oportunidades para una región que ocupa un lugar subordinado en el sistema internacional. Un aspecto a favor de Latinoamérica es que ha habido una tendencia a que esta bipolaridad no se conforme por bloques rígidos, y el equilibrio de poder brindará oportunidades para diversificar las relaciones de la región, ya que ofrece alternativas de capital y de recursos materiales, tecnológicos y simbológicos. El primer artículo se relaciona con el tema de guerra y paz, ya que se tiene el miedo o la incertidumbre de lo que esta competencia estratégica podría provocar en el sistema internacional. Porque si Estados Unidos y China llegan a tener un conflicto armado, o sea que entren a una guerra de tipo limitada, las consecuencias serían devastadoras para todo el mundo al ser estos actores fundamentales para la economía. Debido a esto, el artículo señala que la estrategia de Estados Unidos debería ser la disuasión, evitar el conflicto aprendiendo a coexistir, aceptando a China como una gran potencia y estableciendo condiciones favorables para ambos países, preservando así la paz y evitando una crisis y la violación de derechos humanos. El artículo también menciona que, dentro de la competencia, se debe llegar a acuerdos para evitar que un pequeño incidente termine en un conflicto armado. El segundo artículo nos habla sobre los dos escenarios posibles que la bipolaridad entre Estados Unidos y China podría presentar. El primero es un escenario de distensión en el que por la interdependencia se reduce el riesgo de una guerra y se aseguran los intereses de ambos estados, que resultarían siendo beneficiosos para todo el mundo. Este escenario busca la paz y evita la guerra. El segundo escenario es de rigidez y se sustenta en el realismo ofensivo y defensivo, con el que habría tensiones crecientes y más rivalidad, y la bipolaridad se hará cada vez más rígida hasta que uno de los estados imponga al otro y se genera una guerra. En este escenario no se ve por la paz y se puede predecir que terminará en un conflicto armado. El tercer artículo explora las consecuencias que tendría Latinoamérica por la rivalidad de estas dos potencias. Se relaciona con el tema debido a que Latinoamérica y otros países subordinados del sistema internacional representan un importante factor para determinar si esta rivalidad terminará en una guerra.
ya que Estados Unidos y China están buscando aliarse con esos países que les resultarán útiles en términos de poder y se está disputando sobre la influencia que estas potencias tienen en ellos. En mi opinión, estas potencias mundiales deben de llevar su competencia de una manera sana, aceptando que necesitan de la cooperación mutua al ser principales socios comerciales, y porque hay muchos problemas y situaciones en los que deberían de trabajar juntos para poder ser afrontados, como el calentamiento global, al ser estos dos de los países con más emisión de gases de efecto invernadero en el mundo, la prevención del terrorismo y la prohibición del uso de armas nucleares. Sin embargo, creo que Estados Unidos debería continuar con la prohibición de la venta de productos vinculados a la explotación y a la violación de los derechos humanos, limitando así el poder que tiene China en el comercio, ya que China representa incluso un peligro para la democracia si llega a tener más poder. Podemos estar de acuerdo en que es necesario que el conflicto se evite a toda costa, y en su lugar se acepte la coexistencia de estas dos potencias y su necesidad por la ayuda mutua.